mucho más. Saludo al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada y conductor, director de un espacio en YouTube que usted debe de mantener entre sus favoritos. Se lo digo yo. No apto para cínicos se llama el canal en YouTube. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido Vicente, buenas noches. Aquí listo como siempre. Gracias, mi querido Jaime. Pues, ¿cómo ves? A esta oposición daba un ejemplo, el de Lili Telles, por ser una figura mediática, ya incluso hasta Cuadri diciendo que hay que juzgar a López Obrador por promover, imagínate tú, la esclavitud al anunciar la contratación de los médicos cubanos, pero pues no quieren entender lo que no quieren entender. Como en su momento, y lo dice bien el canciller Marcelo Ebrard, aplaudieron que Barack Obama haya ido hasta La Habana. Acuérdate, aquella cobertura histórica, Barack Obama reactivaba los encuentros, la posibilidad de que Cuba, Estados Unidos... Bueno, el vicepresidente de Obama era Joe Biden. El problema es que Barack Obama fue un presidente muy popular, algo que no está ocurriendo con Joe Biden, y ahí es donde la burra tumba a Genaro. Mi querido Jaime, pues qué ni qué 8 cuartos, decía mi nana, que en paz descanse. No, yo creo que esta cumbre, mira, yo siempre me dejo llevar o veo indicios o síntomas de la importancia que está adquiriendo este tema, sobre todo en países como Estados Unidos. Hasta apenas antier, ningún medio de Estados Unidos le estaba dando importancia a este tema. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Pero claro, tras las declaraciones del presidente el pasado martes, hoy el tema brinca a los diarios más importantes como The Washington Post y The New York Times, que ellos sí están hablando de un boicot a la cumbre de las Américas el próximo mes de junio en Los Ángeles. De hecho, The New York Times utiliza la expresión que este boicot podría ser un humillante golpe para la Casa Blanca de cara a la política exterior que tiene frente al hemisferio. Ambos periódicos resaltan que por primera vez en mucho tiempo los países de América Latina le están diciendo a Estados Unidos, en este caso a Joe Biden, que ya no es el huésped que va a sentarse a la cabeza de la mesa, no, que va a haber, si acepta la presencia de todos, tendrá que ser una reunión en pie de igualdad. Y reconocen que es complicado que vayan todos, que asistan todos. La Casa Blanca en estos momentos realmente está haciendo consultas de último minuto. Sabemos que Juan González, Vicente, es el principal responsable de la política del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el resto del hemisferio. Juan González, que por cierto es de origen colombiano, es el máximo responsable de organizar esta cumbre y está trabajando a marchas forzadas para ver él y el Departamento de Estado cómo concilian posiciones y cómo resuelven este entuerto. Pero lo que nos cuentan es que en principio la agencia Reuters ya filtró que es muy posible que el presidente de Brasil no vaya. A eso se suma el acondicionamiento de México. Honduras ya también dijo que no irían si no van todos. Ya también hizo lo mismo Argentina. Varios países del Caribe han dicho que les resultaría muy absurdo que no fuera invitada a Cuba, porque Cuba ya estuvo presente en 2 cumbres que precedieron a esta de Los Ángeles, una en Panamá y otra en Cuba. Lo que tú mencionabas, cuando Barack Obama ya había iniciado el proceso de reconciliación con La Habana. Entonces, en estos momentos, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, que aún no ha emitido las invitaciones, está haciendo encaje de bolillos para ver de qué manera salen al paso de esta situación. Ojo, que el principal tema
el principal tema que se va a discutir, Vicente, el que le urge más a Estados Unidos es el tema de un programa de gran alcance migratorio. Eso es lo que más les importa. Es lo que está en juego en estos momentos. A Estados Unidos, por supuesto, les interesa ver de qué manera pueden recuperar el apoyo de Venezuela para hacer reflotar el mercado petrolero, las reservas petroleras, y también de qué manera pueden con México cerrar filas y el resto del hemisferio frente al avance de China. Pero esto es cada vez más complicado porque en la Casa Blanca, en el Partido Republicano, incluso en el seno del Partido Demócrata, Bob Menéndez volvió a reiterar, sabes, Bob Menéndez es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, es demócrata por Nueva Jersey. Bob Menéndez dijo hoy, muy orondo, dijo, pues el presidente Biden está cumpliendo con su palabra de no hacer tratos con gobiernos autócratas, déspotas, tiranos, patatín, patata. Entonces, Bob Menéndez sigue siendo un gran obstáculo a pesar de ser demócrata. Ahora bien, querido Vicente, es realmente complicado. Voy a refrescarle la memoria de tus seguidores. En el año 2020, en el segundo informe del Estado de la Unión, el entonces presidente David Trump, ¿cómo se llama? ¿David? No, Donald Trump. Donald Trump, Estás este, igual que yo, que sí, ahorita aprovecho para hacer una fe de ratas. Dije Xiomara López, acostumbrado a López Obrador, es Xiomara Castro, la presidenta de Honduras. Le ofrezco una disculpa a los hermanos hondureños y a la señora Xiomara Castro. Estamos en las mismas condiciones. condiciones. Nos está atacando el alemán, Sí, ándale, ándale. Oye, el entonces, Alzheimer. exacto. Entonces, pues resulta que en el año 2020, yo no sé si tú te acordarás, el presidente Trump invitó a Juan Guaidó a este evento fastuoso que es el informe sobre el Estado de la Unión, y lo aplaudieron demócratas y republicanos y lo reconocieron como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces, fíjate nada más. Obama inicia el proceso de reconciliación con la isla, entra Trump, le da marcha atrás y no solamente eso, sino que se va hasta el extremo y reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ahora, el problema que tiene Joe Biden es regresar desde aquel extremo que marcó Trump. Imagínate lo que es regresar desde ahí a una posición de reconocimiento explícito de Maduro como de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. O sea, no la tiene fácil. Y además, encima, pues tiene las elecciones a la vuelta de la esquina. Por tanto, yo creo que va a ser, en esto, yo la verdad no sé qué vaya a hacer Joe Biden, te soy muy franco. Tiene muchos cuchillos que le están apuntando, pero también es muy cierto que hoy más que nunca le importa un acuerdo de alcance que pueda vender el presidente Biden diciendo, ven, conseguí reunir no solo a los latinoamericanos, no solamente me reconocieron mi liderazgo regional, sino que además les arranqué un acuerdo fundamental en temas migratorios. Pues sospecho que eso podría no ocurrir si hacemos caso al tono que ya están empleando de New York Times y de Washington Post al decir que esto es un boicot en toda forma en que encabeza el presidente de México, y el presidente de México, que a pesar que dice que no es un boicot, pues lo están desmintiendo ya en las planas de Washington Post y de New York Times. ¿Cómo ves, querido Vicente? Creo que México está en una posición importante, no sé si con el sartén por el mango en sí, pero en una situación muy, muy importante, porque se confirma lo que nos has estado diciendo, que la migración es lo que trae con el Jesús en la boca a Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunieron hoy para abordar temas de migración y la ruta comercial en Nuevo México. Grupos de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se reunieron como parte de las acciones de cooperación bilateral acordadas por México y Washington en materia de migración y comercio. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante la reunión realizada ayer, el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, brindó una actualización sobre el panorama en materia migratoria que se vive en territorio estadounidense. Y cito, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteraron la voluntad de trabajar en conjunto para desmantelar organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico y la trata de personas, así como para poner en marcha medidas que permitan una migración más ordenada y con apego a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Pues que se dejen de tonterías también. Las visas temporales que tanto ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden ser una solución o parte de la solución, pero de eso no hablan. ¿Por qué? Pues porque estamos en año electoral, Jaime. Sí, de hecho, ayer mencionábamos que hay cifras preocupantes en el tema de que hace mucha falta la mano migratoria. Ya hay mucha gente que se está quejando porque no hay suficientes migrantes que puedan hacer el tipo de trabajo que hace nuestra gente, como son cosechas, como es construcción, como son servicios, como trabajos intensos bajo regímenes bastante pesados en el sector cárnico. En fin, yo creo que esto te demuestra que siempre la realidad da un paso al frente y siempre seguirá dando un paso al frente por encima de prejuicios, encima de estas cargas de racismo que no podemos ignorar. Y yo creo que en estos momentos, yo creo que Joe Biden tiene ante sí un dilema que francamente tendrá que, son estas decisiones, ¿sabes, Vicente? Que a la altura de los jefes de Estado. Por eso a mí me agrada mucho la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que haciendo de lado cualquier tipo de mandangas y comentarios a favor y en contra de Jorge Ramos, de Arturo Sarucán, incluso de Lili Telles, él está observando, los jefes de Estado tienen esta habilidad de alzarse por encima de nosotros, otear el escenario desde las alturas, o como decía Vasconcelos, tienen esta habilidad para asomarse al futuro. Y son estas gentes las que dicen, me vale gorro, esta es la decisión que conviene al país, al Estado, y en esta me quedo. Eso es lo que creo, por primera vez tenemos un presidente que toma decisiones que muchos se quedan con la cabeza rascándose. ¿Tendrá razón el presidente o no? Pero hasta ahora el presidente nos ha demostrado que le ha acertado en todas y cada uno de los desafíos que le ha presentado Washington. Así es, pues estaremos al pendiente de todo esto. Creo que se sumarán más mandatarios a este llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, hablabas de la posibilidad de que no asista Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, a la Cumbre de las Américas, pero en sí, respaldando a Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro de Honduras, Luis Arce de Bolivia y el presidente Fernández, Alberto Fernández de Argentina. Se me hace que la lista la vamos a tener que ir extendiendo, haciendo más larga con el transcurso de los días y en cuanto más nos acerquemos, obviamente, a la fecha de la cumbre programada para Los Ángeles, California, el próximo mes. Querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que te siga, para que te apoye en redes sociales. Querido Vicente, muchas gracias por tu generosidad. Pues sí, les pido que se sigan sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos, donde intentamos presentar noticias, pero no solamente eso, sino desmenuzársela, qué es lo que la mayoría de los grandes llamados medios corporativos no hacen. Y yo creo que hace mucha falta programas como el de Sin Censura, que también recoge diversos puntos de vista. Así es que les pido que se sumen también a este esfuerzo de No Apto para Cínicos. No Apto para Cínicos, transmitimos todos los días de las 14 a las 15:30. Denle a No Apto para Cínicos, a la campanita para que les avise. También les pido que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta, @Jaime Journo o Journo, y también a través de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico La Jornada, donde estamos todos los días asomándonos a este fenómeno
que es un fenómeno continuo de la migración, de los desplazados por la guerra, los refugiados. Muchísimas gracias nuevamente, querido Vicente, y te mando un abrazo. Oye, mi querido Jaime, Dime. aprovechando que te tengo antes de que te vayas, Mm. no te pregunté en la mesa de diálogo con Meme Yamel, ¿qué pensabas de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que me parece que nos deja una hermosa reflexión, en mi opinión, y mira que estoy pasando aceite con las amenazas de muerte, con estos procesos que hemos iniciado. Hoy presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Lili Telles, contra Kenia López Rabadán, contra Xochitl Gálvez, pero lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, no sé si me permitas proyectarlo para la audiencia que no vio la mañanera, que no ha estado al pendiente, que no supo que nos mencionaron en la mañanera, y si te puedo robar una opinión, una reflexión, querido maestro, tú que tantos años tienes en los medios, tú que tantos años tienes dedicado al periodismo, tú que tantos años has andado para arriba y para abajo en esta labor que a veces es muy ingrata. Lo que dijo el presidente me pareció importante. No te lo pregunté en la mañana y si me permites, déjame proyectarlo y escucho tu reflexión. Es Venga. lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de condenar las amenazas y su petición de seguir luchando por ideales. Vamos a ver y escuchar. Bueno, nada más decir que eso es cobardía. Que no se debe de amenazar a nadie, que podemos tener diferencias y para eso es el debate y argumentar. Es que hay colegas de aquí de la mañana que han estado recibiendo amenazas de muerte y algunas senadoras del PAN están promoviendo el discurso de odio. Sí, pero no es una opinión muy respetuosa. No engancharnos en eso. De todas maneras, me dicen que el mecanismo de protección a periodistas amenazados está actuando, pero no caer en esa trampa. Yo doy un consejo muy respetuoso. Cuando se tiene la conciencia tranquila, hay que actuar con seguridad, con nosotros mismos, porque lo que quieren quienes amenazan, quienes son partidarios de la fuerza, quienes odian, lo que buscan es que vivamos con miedo. Con temor. Ese es su propósito principal. Entonces, tenemos que sobreponernos a eso, porque si no, pues no podríamos hacer nada. Sí, cuidarnos, y el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero mi recomendación es estemos bien con nosotros mismos, estemos bien con nuestra conciencia y sigamos adelante, luchando por nuestros ideales, por nuestros principios.
Y aunque es fuerte, recuerden de que la libertad no se implora, se conquista. Si nos da miedo, ya, no se hace nada. Pero uno tiene que salir adelante. Además, cuánto orgullo para la gente que es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa. Hay un periodista, además de el comunicador Serrano, Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros. Hay uno que es genial. Ese, Poncho Gutiérrez. ¿No pones algo de Poncho Gutiérrez? A ver qué sale. Ese es inteligentísimo. Está como la compañera de ayer, Nancy. Y yo a Poncho no recuerdo haberlo visto. ¿Sí? A Serrano, pues una vez aquí o dos, tampoco. A Nancy sí, porque viene aquí y vienen otros, pero son muchos, muy buenos. Estoy muy contento porque es toda una nueva generación de periodismo, es una renovación. Lo otro ya está muy acostumbrado pues a las viejas prácticas. De justicia aquí en el país, que ayer encabezaron aquí afuera. Lo de la pacificación de justicia aquí en el... Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que tiene razón, y no porque Poncho Gutiérrez o yo esté de acuerdo con todo, en todo con Poncho Gutiérrez, pero es muy inteligente y además forma parte de las mesas de diálogo de Sin Censura. No me toquen, ando más inflado que Colosio Junior, escribió después de la mañanera Poncho Gutiérrez. Puedo tener diferencias ideológicas con el presidente, pero no hay forma de contradecirlo cuando asegura que un tal Poncho Gutiérrez es inteligentísimo. Y sobre Nancy Flores, ¿qué le puedo decir? Yo la admiro, la respeto, creo que es pues una gran responsabilidad lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, también de una renovación, de un cambio generacional, así como lo habló de la política, pues a lo mejor también un cambio generacional en los medios de comunicación. Jaime Hernández, por eso te pedí que te quedaras, perdón, ya nos habíamos despedido, pero para mí es muy importante que un veterano de los medios, mi querido Jaime, nos dé su opinión sobre estas reflexiones que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, en primer lugar tengo que decir que es todo un honor que un político de la estatura de Andrés Manuel López Obrador se detenga para pronunciarse en el caso tuyo.
Y lo dice un hombre que ha sufrido persecución, lo han amenazado de todo, ¿sabes? Este es un político de raza. Y que te lo diga un personaje de esta estatura tendría que enorgullecerte, como seguramente ya lo ha hecho, querido Vicente. Y yo sí creo que estamos asistiendo al surgimiento de una reconfiguración de medios y periodistas, pero antes de perderme en ese terreno, yo quería ofrecerte lo que yo creo que es lo que está pasando y que de alguna manera tiene que ver no solamente con las palabras del presidente de esta mañana, sino con una plática que tuviste también tú con Pedro Ferriz, hijo. Te acordarás, ¿no? Que la presentaste hoy, que fue Sí, muy interesante, y te voy a decir por qué es muy interesante. Yo le estaba escuchando con mucha atención y te explica qué es lo que está pasando. Voy a tratar de ser lo más sucinto y pedagógico. Yo creo que en México, Vicente, estamos viviendo lo que yo llamo la era del salvajismo. ¿Por qué se produce la era del salvajismo? Que es un fenómeno que no ha ocurrido solamente en México, ya ha ocurrido en países como Egipto, incluso como en España. ¿En qué se caracteriza esta era del salvajismo? La era del salvajismo es cuando vienen estas épocas de transición, donde los viejos estamentos políticos ven venir el cambio, la transición, y no quieren soltar el hueso, les cuesta mucho trabajo y lo defienden lanzándote dentadas por aquí y por allá. Y esta defensa del estamento político también tiene conexión con los medios de comunicación, que son sus cajas propagandísticas sobre todo. De ahí que los medios, columnistas y todo, se lancen al unísono, estén en sincronizado, porque aquellos que dominaron el poder económico, político y mediático están viendo que esto está tambaleándose y te van a atacar con todo. La época del salvajismo se caracteriza porque nadie respeta las líneas rojas, nadie. E incluso hay quien las atraviesa una y otra vez, como es el caso de Héctor Suárez Gómez, como es el caso de Lili Telles, como es el caso de Kenia Rabadán, como es el caso de Xóchitl Gálvez. Todos ellas se la pasan rebasando las líneas rojas de la civilidad y la convivencia democrática. Ese es el salvajismo y tiene que ver precisamente con eso, con la pérdida de poder. Toda esta gente que siente que si sale adelante, por ejemplo, la reforma electoral, no, imagínate, se van a poner aún más locos. Y el presidente ya lo ha dicho una y otra vez con estas palabras. Y lo bueno es lo peor que se va a poner. Entonces, después yo de escucharte esta mañana con Pedro Ferriz Hijar, en el que ambos reconocieron que es necesario volver a comulgar con esta cultura del respeto y la tolerancia, que no hay que agredir, yo lo agradecí y me pareció muy bien, pero sin embargo, conociendo a la naturaleza humana, querido Vicente, creo que habrá gente que realmente está enloquecida, que está experimentando y tienen un terror por lo que se les viene encima. Se les viene encima el cambio. Hay gente que tolera muy mal los cambios y esto pasó, insisto, en Egipto, donde también se produjo una cacería de medios, de periodistas, de bloggers, y pasó en España. Yo me acuerdo muchísimo que en España, cuando vino una transición, cuando se terminó de asentar el Partido Socialista y vino de alguna manera el recambio político hacia el Partido Popular, es decir, a los conservadores, y los conservadores les empezaron a atacar a los socialistas que habían ostentado el poder. Yo me acuerdo que se creó un ambiente irrespirable, venenoso, donde se cruzaron muchas líneas rojas. Y recuerdo muy bien un enfrentamiento del ideólogo del Partido Socialista Obrero Español, ahorita me acuerdo de su nombre, ahorita me acuerdo. Bueno, en un enfrentamiento en la Cámara, en las Cortes, en la Cámara, lo que equivale a la Cámara de Diputados, Ludolfo Paradmio. Ludolfo Paradmio se enfrentó a unos periodistas de periódicos conservadores y les dijo, ok, respeto su libertad de expresión, digan lo que quieran porque estoy convencido que hasta los hijos de puta tienen derecho a existir.
Entonces, imagínate, ya cuando se vociferan, cruzan todas las líneas rojas, quiere decir que estamos en buen camino, pero es cuando más cautela, prudencia hay que tener, porque esto no es la primera vez que ocurre en un país. Yo lo llamo los episodios del salvajismo por los cuales hay que saber atravesar. Yo, por fortuna, tengo una formación que me ha permitido atravesar varias eras del salvajismo y estoy seguro, Vicente, que tú la vas a librar sin ningún problema, dotado de tu profesionalismo, dotado de esta inteligencia que durante el incidente con Héctor Suárez te quedaste impasible, no hiciste nada, denunciaste y eso es lo que hay que hacer. Esa es una lección para todas las generaciones de periodistas que van a venir, que están llegando y hay que contemplar este espectáculo desde la barrera. Si a alguno de nosotros se les lanza a alguien, por favor, reaccionar con prudencia, porque es era de salvajes y hay que entenderlo y saber por qué está ocurriendo. Ese es querido Vicente, es mi pequeña reflexión y contribución. Pues nada más para que se reflexione sobre lo que acabas de decir. Por ejemplo, dos cosas. Lo que escribe Waldo Matus, lo que escribe Matus, el caricaturista Waldo Matus. ¿Con qué autoridad pueden hablar de libertad de expresión en un medio como Latinus, en el que sus títeres jamás podrían hacer una crítica a Claudio X, al poder económico, a las transnacionales energéticas, a Alito Moreno, al poder mediático, etcétera, porque los corren? Eso es hablar fuerte, pero puntual. Y otra cosa que quiero decir, que me quiero solidarizar con Rubén Luengas. Yo con Rubén Luengas he tenido muchos encontronazos. No son secreto. Podemos en estos momentos no tener la mejor relación, pero nunca voy a estar contento cuando se le amenaza. De hecho, el que alerta de esta situación es Pedro Miguel, una de las figuras importantes de la 4T. Rubén Luengas escribió hace unas horas: buen día, Pedro Miguel. Mucho como esto en el video de la charla que tuvimos en la octava contigo y Temoris Greco. Justo a eso me refería y creo que le hacen daño al propio López Obrador, aunque como te dije, a veces él mismo parece fomentarlo. Fuerte abrazo. Y se refiere a una amenaza que le enviaron. Dice: abusado, Lenguas. A AMLO no lo toques ni con el pétalo de una rosa. Te va a caer México, cabrón. Abusado, cabrón. No, pues es que estas amenazas, estas advertencias no nos llevan a ningún lado. Rubén Luengas escribió: me estás amenazando, y luego dice no ser jauría. Y escribió Pedro Miguel: execrable y condenable mensaje, querido Rubén Luengas, pero eso no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, sino del atraso político y moral. Para superarlo se fomentan desde la presidencia principios de paz y civilidad. Abrazo solidario. Pues yo también, en solidaridad, como ayer lo decía en el programa, en la entrevista a la que hacía referencia con Pedro Ferriz Híjar, yo no voy a estar contento si alguien le escupe a Pedro Ferriz Híjar, si alguien le destruye los lentes a Pedro Ferriz de Con. No, ese no es el camino. Nada más quería, en medio de esta reflexión que nos deja sobre la mesa, querido Jaime, que me parece muy sentida, dejar estos dos temas. Una opinión fuerte de Waldo Matus y otra opinión, advertencia o amenaza de quien no entiende qué es cruzar esa línea roja. Mi querido Jaime, te agradezco mucho. Perdóname por haberte detenido ya antes de salir y cerrar la puerta, pero quería escuchar tus opiniones y te mando un abrazo, querido Jaime. No, nada más un último apunte, si me lo permites, rápido. Sí. Y también yo quería decir a propósito de esto, querido Vicente, que sería bueno que ya estos diputados del PAN, como Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez, sigan lucrando con el tema de la muerte de los periodistas. Esta mañana en rueda de prensa dijeron que habíamos llegado a cifra récord. Este manoseo de las cifras de periodistas muertos durante este sexenio es un baile de cifras que no solamente es falso. Hay documentos que
certifican, hay un reporte muy importante del Congreso de Estados Unidos donde se demuestra fehacientemente que lo peor, la cúspide de la matanza de los periodistas fue en el 2016 y 2017 cuando se empiezan a producirse los llamados multihomicidas de periodistas con el caso de Miroslava Breach y Javier Valdés. Pero que esta gente del PAN insista que en esta presidencia no se respeta a los periodistas y que se incita a la violencia y al odio, la verdad se me hace insufrible y yo creo que ya tendrían que parar estos legisladores porque realmente están jugando con fuego. Esa era mi última reflexión, querido Vicente. Te mando un abrazo y oye, no te felicité por tu cumple, que sigas creciendo y siendo más mayor cada vez. No, ¿cuál felicitación por cumple? Tiene que venir acompañada de una falla técnica, ¿eh? Venga. Te mando un Venga. abrazo, Jaime. Buenas Órale, noches. buenas El maestro noches. Jaime Hernández, director de La Jornada Sin Fronteras en el periódico La Jornada. Y antes de ir a la mesa de diálogo,